Ya quedó grabando, listo. Buenas muchachos. Listo, bienvenidos a un ejercicio de el último tema que vamos a ver en resistencia de materiales. Básicamente, por fin traigo algo útil que puede servir, excepto de los videos de Mortal Kombat. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo, este primer ejercicio. Vamos a ir resolviéndolos paso por paso. Este tema de combinados es el último tema de resistencia de materiales de esta asignatura y este prácticamente resume todos los temas que se han visto durante toda la asignatura. Entonces, eh, vamos a empezar a contextualizarnos. El ejemplo pues nos dice dos fuerzas P1 y P2 de magnitudes P1 igual a 15 kilonewtons y P2 igual a 18 kilonewtons están aplicadas al extremo A de la barra AB, que está soldada a un miembro cilíndrico BD de radio C igual a 20 milímetros, o sea que el radio de este cilindro es de 20 milímetros. Si la distancia de A al eje del elemento BD, o sea, esta distancia que vemos acá, es, es A igual a 50 milímetros, haya los esfuerzos normal y cortante en los puntos HK. ¿Cuáles son esos puntos HK? Pues acá en el diagrama que vemos tenemos esta fibra en K y esta fibra en H. Entonces hay que tener en cuenta esos puntos que nos mencionan en el enunciado. De la sección transversal del elemento BD, localizada a una distancia B de 60 milímetros. Entonces, otro tema importante, estas fibras que vemos acá están a una distancia de 60 milímetros a B y tenemos también esta distancia, que estas dos distancias nos llevan a las dos fuerzas que están siendo aplicadas en este extremo A. Listo. Entonces, suponga que todos los esfuerzos permanecen por debajo del límite proporcional del material. Perfecto. Adicionalmente, por medio del círculo de Moore, encontrar los esfuerzos principales y el cortante máximo. Listo, entonces aquí vamos a tener de todo un poco y vamos a hacer un pequeño repaso de los de las de estas ecuaciones de los diferentes esfuerzos que nos vamos a poder encontrar. Entonces, podemos tener como principal o normalmente este esfuerzo normal que está dado por fuerza sobre área. Este me está dado por cuando una fuerza está totalmente vertical a la superficie que estamos estudiando. Pero también vimos en el primer parcial que tenemos un esfuerzo cortante dado también por fuerza sobre área, en donde este solo es válido para elementos de sujeción. Elementos de sujeción, como pernos, puntos de soldadura, eh, cualquier tipo de unión, ¿cierto? Y también hay que tener en cuenta que para este la fuerza debe ir paralela a la superficie que estamos estudiando. Listo. Ahora tenemos que otro tipo de esfuerzo que es este, que es un esfuerzo cortante dado por un torque. Entonces, dado por un torque, por el radio, por el momento polar de inercia. Este cuando es para superficies o elementos circulares. Pero cuando tenemos un elemento eh, de no circular y hueco, vamos a tener que usar esta ecuación que es el torque, no recuerdo si es por el radio sobre el momento de inercia por el espesor. Creo que es algo así, pero igual esto no lo vamos a utilizar porque esto es un elemento circular. Ahora tenemos otro que es cuando tenemos un momento flector. Este momento flector pues no le voy a poner el negativo aquí, no hay necesidad. Este momento flector por Y sobre el momento de inercia, ¿cierto?
Y también nos podemos encontrar este esfuerzo cortante dado por una fuerza cortante por Q sobre el momento de inercia por el espesor. Listo. Esas serían todas las ecuaciones que necesitaríamos para analizar nuestro elemento. Ahora bien, primero tenemos que repasar una parte de estática. Vemos que estas fuerzas están ubicadas o están eh, haciendo contacto en este punto A, pero nosotros necesitamos estas fuerzas en nuestra sección que vamos a trabajar. Esta sección va a ser esta, la vamos a rayar acá, va a ser esta sección que es como si fuéramos a cortar esto. Entonces nosotros necesitamos que este P2 esté aquí y que este P1 esté aquí en nuestra sección que estamos analizando. Entonces vamos a dibujar los ejes. Este es el eje X, ¿cierto? Eje X. Este es el eje Y. Y este es el eje Z. Listo. Entonces, para hacer este movimiento de fuerzas o esta traslación eh, necesitamos un radio. Esto, cuando movemos estas fuerzas, cuando no es por su línea de acción, se me va a generar un momento. Entonces este momento va a ser igual al vector radio por el vector fuerza. Entonces vamos a definir un radio para poder trabajar. Este radio vendría siendo donde nosotros necesitamos mover nuestras fuerzas hasta el punto donde están inicialmente estas fuerzas. Ese va a ser mi R, mi radio vector. Pero para poder ponerlo, vamos a tener que descomponerlo en sus elementos rectangulares, en X y en Y. Listo, ahí nos quedó melo. Ahora, entonces vamos a definir este radio. Va a ser esta distancia. Nos movemos en el eje positivo de la X, que es 60. O sea, 60 y coma. Vamos a movernos en el eje de la Z negativo. Entonces va a ser menos 50K. Y ya tenemos definido nuestro vector de radio. Ahora vamos a definir las fuerzas K, que esto es bastante sencillo. Es simplemente tener en cuenta cuánto vale P1. P1 está en el X, está entrando, está de forma negativa. Entonces va a ser menos 15 en Y. Y Y, o sea, este P2 va a estar en el eje Y la magnitud es de 18, pero está positivo porque está yendo hacia las Y positivas. Entonces va a ser 18 en J. Listo. Ahora, para hacer este momento, vamos a hacer esto que nos enseñaron en estática. Digo, sí, en estática. Entonces vamos a hacer esta matriz y J y K, donde primero vamos a poner los radios. Entonces va a ser 60, no tenemos en J, entonces va a ser 0 y acá va a ser menos 50. Ahora ponemos las fuerzas, menos 15 y 18 y aquí 0 porque no tenemos. Listo. Entonces vamos a ir resolviendo este sistema. Entonces el momento nos va a quedar
vamos a tapar primero la columna de la Y, y vamos a multiplicar en cruz este por este y este por este. Entonces 0 por 0, 0, ¿cierto? Y vamos a tener 0 por 0, 0, menos 50 por 18, menos 50 por 18 nos va a dar menos 900. Menos 900. Pues ya sabemos que este menos con este menos nos va a dar más. En i. Esto va a ser en i. Ahora, menos, sabemos que siempre es menos, es i menos j más k. Ahora, tapamos j, va a ser 60 por 0, pues nos da 0. Y menos 15 por menos 50 nos va a dar positivo. Pero menos por más nos va a dar menos, entonces va a quedar menos. Pero aquí tenemos un menos atrás, este menos con este menos nos va a dar más. Vamos a hacer esa operación, 50 por 15, 750. Nos va a dar menos 750 en J. Y ya por último, hacemos el de K, tapamos K, 60 por 18, 1080, 1080p, como el monitor que me compré. Bueno, 1080 menos, pues esto va a dar 0, esto es K. Listo, hagamos las operaciones de los signos. Esto nos va a quedar positivo, no hay necesidad de poner el más. 900i más 750 en J más 1080 en K. Listo, entonces ya tenemos nuestro momento aquí. Ahora con esto vamos a hacer un diagrama, el cual nos va a ayudar a entender mucho mejor qué está sucediendo. Entonces vamos a hacer un pequeño diagramita aquí, pin, de nuestra sección cortada. Es como hacer un tipo de diagrama de cuerpo libre, un free body diagram, para analizar pues qué está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en nuestra sección. Vamos a hacer primero los ejes X, Y y Z. Vamos a hacerlo con verde. Este es el eje X, este es el eje Y. Solo los voy a hacer, voy a poner positivo nomás. Y este es el eje Z. Vale. Ahora, ¿cómo quedaron nuestras fuerzas P? Pues nuestras fuerzas P quedó P2 acá arriba, P2, y P1 quedó entrando acá así, la fuerza de compresión. P1, este es P1, exacto. Listo. Pero nosotros hallamos unos momentos, ¿sí o qué? Esos momentos son fundamentales. Y vemos que todos estos momentos nos dieron positivos. O sea que todos los vamos a dibujar antihorarios. ¿Ok? Entonces, este de 900 en Y, o sea, está en X. Vamos a dibujar ese en X. O sea que está de esta forma. Ahora este de 750 también está positivo. Vamos a dibujarlo en el eje Y. Lo podemos dibujar acá en P2 o acá arriba. Lo voy a dejar acá arriba para que no se me manche mucho el dibujo y no se vean muchas cosas. Listo, este queda acá así. Y este de Z también nos queda positivo. Entonces lo vamos a dibujar así, moviéndose hacia la izquierda. Entonces vemos que todos los momentos quedaron positivos. Listo. Ya con esto podemos trabajar. Vamos a definir qué tipo de esfuerzos están ocurriendo en esta sección que cortamos. No hay que olvidar también que tenemos unas fibras las cuales el ejercicio nos pidió analizar. Esta es la fibra H y esta es la fibra K, que están justo por estos ejes. Listo. Ahora vamos a analizar pues bien qué esfuerzos tenemos. Vamos a ver P1. P1, pues vemos que es una fuerza
que está entrando a compresión en el área que estamos analizando. Por lo tanto, es de forma perpendicular y vamos a ver que concuerda con esta definición de esfuerzo cortante, de esfuerzo normal de fuerza sobre área. Entonces P1 me va a generar un esfuerzo normal dado por fuerza sobre área. Listo, ya tenemos uno. Vamos a ver qué pasa con P2. P2. P2 está entrando de forma paralela a la superficie que nosotros tenemos. Y cuando tenemos ese tipo de fuerzas que entran paralelas, podemos toparnos con esta definición de esfuerzo cortante, pero tenemos que ver que haya elementos de sujeción. Y en este caso no tenemos elementos de sujeción. Por lo tanto, la única opción que nos queda de esfuerzo cortante, que la fuerza entre de forma paralela al eje, a la sección que estamos analizando, es esta de aquí, que es esfuerzo cortante dado por una fuerza cortante. Entonces, esfuerzo cortante dado por V por K por Q sobre momento de inercia por el espesor. Listo, ya tenemos dos. Ahora, ¿qué más podemos analizar? Claramente los momentos. Entonces el momento en X nos va a resultar de una fuerza, de un esfuerzo por torque. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que este momento no está ni en el eje Z ni en el eje Y, que es donde está nuestra sección. Nuestra sección está ubicada en la región Z y en la región Y. Y este torque, este momento está en el eje X. Por lo tanto, se puede ser una pista. O también lo podemos ver de la siguiente manera. Que este momento vaya a través de esta sección. O sea, que me haga mover esto así. Cuando, por ejemplo, si yo me paro acá, ¿cierto? Y veo esta fibra se va a mover hasta acá. Eso, cuando me hace este tipo de naturaleza, ¿cierto? Entonces eso va a ser un torque. Esfuerzo cortante por un torque. Dado así, de esta manera. Por un momento polar de inercia. Sí, señor. Ahora, el momento en Y y en X. En Y y en Z. ¿Qué me va a producir? Un momento flector. Fácil, por descarte, ya. Un momento en Y y momento en Z me va a producir un momento flector. Listo. Este momento flector va a ser un sigma. Momento flector. Uy, perdón, aquí me equivoqué. Puse, puse Y en vez del radio. Aquí sí es Y. Y aquí es el momento polar de inercia. Listo, ya definimos entonces qué esfuerzos se están generando ahí. Ahora sí, vamos a ir analizando cada uno. Vamos a analizar todos para la fibra H y para la fibra K. Entonces, eh, para P1 en H y en K. Podemos hacer el diagramita rápido. ¿Sí? Pim, pim, pim.
Ok, ahora, pues esta es totalmente sencilla, simplemente es reemplazar en la fórmula. Entonces nos va a dar sigma, pero estos esfuerzos hay que nombrarlos. Entonces, ¿cómo se nombran? Para sigma se pone el eje al cual no pertenece a la sección. En este caso, el eje que no pertenece a la sección es x. Entonces se pone sigma x. Vamos a igualar esto y decir P1, ¿cuánto es que valía? 15 kilonewtons. Vamos a dar esto en megapascales. Entonces, vamos a convertir esos kilonewtons en newtons. 15 por 10 a la 3 para que esto me quede en newtons sobre el área. Entonces el área de un círculo, eh, si no recuerdo mal, es pi por el radio al cuadrado. Y ese radio ya no lo dieron, es este, milímetros. Listo. Entonces sigma x nos va a dar, hacemos esta operación, 15 por 10 a la 3 dividido, dividido pi por 20 al cuadrado. 11.93. Listo, entonces 11.93 megapascales. Perfecto. Eso para H, ¿cierto? Y para acá va a ocurrir exactamente lo mismo. Para cualquier fibra, para cualquier punto en esta sección, este esfuerzo normal va a ser exactamente lo mismo. Hay que también definir que esto está en compresión. ¿Ok? Pongámosle una notica aquí para K y H. Listo, ya tenemos el primero. Ahora vamos a analizar el segundo. Para P2 en H y en K. Entonces podemos hacer el diagramita. Otra vez, pin. Hacemos el diagramita. Tinky. Ponemos acá P2. Y ponemos las fibras. H y K. Ahora, esto es un esfuerzo cortante. Entonces, vamos a decir que va a ser. Esto va a ser tau en X. Y la dirección de la fuerza está en Y. O sea que va a ser XY. Vamos entonces a definirlo para H. P2 es igual a 18 kilonewtons. 18 por 10 a la 3 newtons. Pero aquí la fórmula me dice que debo poner una K, una Q, perdón. Esa Q va a ser que nosotros tengamos que poner un eje neutro aquí. Entonces, al yo lanzar esta línea, vamos a tener que analizar el área por encima.
pero en este caso no hay área. Entonces vamos a decir que para xy en h es igual a 0, porque el área es 0 y q es igual al área por... ¿Por qué? Por y. El área por y, si el área me da 0, pues esto me va a dar 0 y en toda la ecuación me va a dar 0. Vamos a anotarlo acá. No hay área a analizar para h. Pero a lo mejor para acá sí podemos hacer algo. Para acá tendríamos que nosotros lanzar un eje paralelo aquí y tendríamos que hallar el área de esta sección que se me forma aquí. Esto va a ser un esfuerzo cortante máximo en este caso. Por lo tanto, puedo elegir el área de arriba o el área de abajo. Vamos a elegir el área de abajo, es que es un semicírculo. Entonces, para un semicírculo, el área vendría siendo, vamos a hacerlo por acá separado. Pi medios por el radio al cuadrado. Este es el área, ¿cierto? Y vamos a ver cuánto nos da. Pi medios por 20 al cuadrado. Uy, espere a ver si da eso. Está dando como extraño. Ay, se me perdió el cuadrado. Esto. Ah, jue madre. Esperen un tanto. Pi medios por el radio al cuadrado. 628. 628.31 milímetros al cuadrado. Y ese y va a ser desde el centroide de la sección hasta el eje neutro. En este caso va a ser, creo que pi cuartos. No, va a ser ¿cómo es que es? 2pi. No, no, es 2 por el radio sobre 3pi. O es al contrario, creo que es 3 radio sobre 2pi. Lo voy a checar aquí porque no me acuerdo. Eh, a ver. Es 4r sobre 3pi. 4r sobre 3pi. Bueno, entonces hagamos esa operación. 4 por 20 sobre 3pi. 8.48 milímetros. Entonces hacemos esta multiplicación y eso nos va a dar Q. Ese Q es 628.31 por 8.48.
Si pues a mí me da 5328,06 milímetros a la 3. Vamos a ver qué es lo que hice yo aquí, porque no estoy muy seguro. Ay, no sé dónde está. A ver, a ver, a ver. Aquí. 8.48. Si me da 8.48. Pero ese pi medios, si me quedó bien. 628.31 por 8.48. Sí, señor. Sí. Confirmo. Vale. Entonces continuemos. Reemplazamos aquí en la fórmula por 5328,06 milímetros a la 3 sobre momento de inercia para un semicírculo es pi medios por el radio a la 4, creo. Vamos a comprobarlo. Pi cuartos. Es pi cuartos. Pi cuartos por el radio a la 4. Por el espesor. Y este espesor va a ser pues la anchura del círculo. O en este caso, más técnicamente, el diámetro. Que son 40 milímetros. Entonces vamos a ver si se me quedaron en megapascales. Se me cancela este con uno de estos. Dos aquí. Con otros dos que tenía aquí. Me queda newton sobre milímetro al cuadrado. Sí, señor. Quedó bien, quedó bien. Entonces vamos a hacer esta operación. XY es igual a 18 por 10 a la 3 por 5328,06 dividido pi medio, no, pi cuartos, perdón, pi cuartos por 20 a la 4 por 40. 19.07 megapascales. Ok, correcto. Esto es para acá. Para acá. Listo. Quedó breve esto. Continuemos entonces. Ya tenemos para P2 y P1. Nos falta para el momento en X, para el momento en Y y para el momento en Z. Vamos bien, vamos bien. Vamos a hacer para el momento en X. En H y en K. En esas dos fibras. Entonces vamos a hacer el circulito otra vez. Pim, 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 pim. Ponemos acá así. Tinky, tinky, pinky. Vamos a tener una vaina así. Una vaina loca. Y listo. Lo que tenemos que analizar es esta área.
Estos son mis fibras o puntos que necesito analizar. Vale, entonces, ¿qué me dice la ecuación esta? El torque por el radio sobre J. Vale, entonces, vamos a hacerlo. Vamos a nombrarlo. Se va a hacer X. Vamos a hacerlo para H primero. Para H. Listo. Ahora, aquí importante, para nombrar el esfuerzo, vamos viendo de que este torque, este momento, va girando acá. Entonces, cuando pasa por H, lo que nosotros tenemos es esta dirección. Esta dirección apunta hacia el eje Z, ¿no? Apunta hacia Z. Entonces, por ende, esto lo vamos a nombrar como XZ. ¿Ok? Ahora seguimos. Este momento en X nos dio 900 kilonewtons por milímetro. Por lo tanto, hay que pasarlo a Newton. Newton por milímetro. Y esto multiplicamos por el radio, que son 20 milímetros, sobre el momento. En este caso va a ser el momento polar de inercia, que si no estoy mal es pi medios sobre 20 sobre el radio a la 4, para que me dé milímetros a la 4 y se me cancelen estos dos con dos de acá, me quedan milímetro al cuadrado y newton arriba. ¿Es esto correcto? Sí, señor. Es que aprenderse tanta fórmula de pi medios, pi cuartos, 3 pi tantos, es complicado. Vale, entonces hacemos estas operaciones, todas crazy. Nos queda 900 por 10 a la 3 por 20. Esto lo dividimos por pi medios por 20 a la 4 y queda Melanie. Eso da 71.61 megapascales. Ahora bien, esta va en sentido positivo de la z, por lo tanto el resultado me va a quedar positivo. Ahora bien, hagámosle para h. Para h va a ser, para k va a ser exactamente lo mismo, solo que le vamos a cambiar el nombre. Va a ser x, ¿cierto? Porque no está, o sea, ese es el que no pertenece a la sección. Y si seguimos con el trayecto del momento aquí, vamos a ver que cuando pasa por K va a tener esta dirección, una dirección totalmente paralela a la sección y va hacia abajo, o sea, apuntando al eje de los Y. O sea que este resultado va a ser tau XY. Va a ser el mismo valor, pero como está yendo hacia abajo, va a ser negativo. 71.61 megapascales. Listo, perfecto, ya tenemos bastante material. Ahora vamos a analizar MY en H y en K. Hacemos otra vez el diagramita. El diagramita. Pum, diagrama.
Timki, Pinky, Tiski, Truski. Listo. Ahora, MX está positivo, está girando de esta forma, haciendo este torque. Nosotros tenemos esta fibra en H, esta fibra en K. Entonces, para el momento flector, cuando estamos trabajando con momento flector, vamos a definir el eje neutro en el eje en donde está girando el momento que estamos analizando. Entonces, por lo tanto, el eje Y va a ser mi eje neutro. Y como sabemos, en el tema de flexión, cuando el momento es positivo, vamos a tener este tipo de movimiento, ¿cierto? Digamos que esta es una viga y aquí vamos a tener tensión y acá vamos a tener compresión. Por lo tanto, nosotros estamos analizando esta sección para compresión y esta otra sección para tensión. En este caso, como el eje neutro pasa por justo la fibra, para H este sigma X va a ser igual a 0. Claro, porque el YC es 0, no hay distancia que recorrer. El YC es la distancia que hay desde la fibra hasta el eje neutro, en este caso es 0. El YC es 0 porque está en la fibra. Qué explicación más cula, pero se entiende más o menos. Pues porque ya lo acabo de decir. Ahora, para H, digo para K, ahí nos cambia el asunto. Vamos a tener que mirar cuánto es la magnitud, 750. 750. Vamos a tener que multiplicar esto por 3, por 10 a la 3, para pasarlo a newtons y que nos queden newtons milímetro. Ahora, la ecuación para ese momento flector va a ser esta, la siguiente. Por la distancia que hay desde el punto hasta el eje neutro. Como es el radio, ahí lo vemos fácilmente, es el radio. Entonces son por 20 milímetros. Sobre, en este caso va a ser el momento de inercia, ¿cierto? Sí, va a ser el momento de inercia. Ese momento de inercia habíamos dicho que es pi cuartos, ¿cierto? Pi cuartos. Sí, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Pi cuartos. Pi cuartos por el radio al cuadrado. Ve a la 4. Para que esto me dé milímetros a la 4. Bueno, perro, entonces cancelo este milímetro con este milímetro. Me quedan 2 milímetros abajo. Me queda megapascales, lo que estaba buscando justamente.
Entonces sigma x para acá nos va a dar el siguiente resultado: 750 por 10 a la 3 por 20 dividido pi cuartos por 20 a la 4, 119.36, 119.36. Y esto nos da en megapascales y está en tensión. Es importante saber este concepto. Como está en tensión, pues lo vamos a tener que poner positivo. Listo. Ahora nos falta solo el último para poder ya empezar a definir qué esfuerzos principales necesitamos para este elemento. Ahora, para MX, para MZ, para MZ en H y en K. Hacemos otra vez el diagrama. Deuce back. Listo. Como este momento ya está girando en el eje Z, está girando por acá, está girando positivo, el eje neutro lo vamos a tener que dibujar en el eje de la Z. ¿Sí o qué? Este va a ser mi H, este va a ser mi K. Entonces ya podemos darnos una idea de lo que está sucediendo. O sea, es la misma ecuación, pero de forma invertida. Entonces, ¿qué pasa cuando el momento es positivo? Pues digamos que tenemos esta viga así. Entonces vemos que acá se están intentando juntar, o sea que se están comprimiendo, y acá hay una tensión, se está tratando de separar. Por lo tanto, acá vamos a tener tensión y acá vamos a tener compresión. Por lo tanto, esto es sigma x, ¿cierto? Sí. Sigma x para h va a ser igual a 1080, que es lo que equivale este momento, 1080 por 10 a la 3, para que me quede newton sobre milímetro, por la distancia que hay, que es el radio, 20 milímetros, sobre pi cuartos por el radio a la 4, para que me queden milímetros a la 4. Cancelamos este con este, me quedan dos aquí abajo y queda esto breve. Bueno, continuemos entonces. Ya pues hacemos esta operación. Esta operación va a ser 1080 por 10 a la 3 por 20. Perfecto, dividido entre pi cuartos por 20 a la 4. Eso va a dar 171.81. 171.88 megapascales. Y esto nos da en compresión. Hay que acordarnos de poner siempre esto en compresión. Y ahora, para acá,
pues esto nos va a dar 0, porque la fibra está justo en el eje neutro, ya que la fibra está en el eje neutro. Es importante especificar por qué da 0. Muy bien, ya con todos los datos, con todo este análisis que hicimos en esta figura, que es bastante simple, y vea todo lo que nos hemos demorado, pues vamos a hacer el círculo de Moore para hallar los esfuerzos principales. Ahora, vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer primero para H. Resumen para H. Entonces, ese resumen va a ser que hallamos un sigma X. Vamos a ver qué sigma X obtuvimos. Para P1, el sigma X va a ser 11.93. Entonces acá ponemos 11.93. Listo. En P2, ¿qué hallamos? No, en P2 hallamos ese cortante. En MX hallamos cortante. En MY hallamos. Para H no hay. Bien. Para MX en H hallamos sigma X positivo. Más 171.88. Listo. Y ahora, para el esfuerzo cortante, obtuvimos XY, que no hay. Tau XZ. Tenemos un tau XZ. Tau XZ. Ese tau XZ va a ser de 71.61. 71.61. Tau XZ. Ya no tenemos más tau XZ. Entonces hacemos las operaciones de lo que hallamos. Pues este tau XZ ya nos dio megapascales. Pero para el sigma X hagamos la operación 11.93 más 171.88. Nos da un total de 183.81 megapascales. Listo. Entonces, miremos, analicemos esto. Tenemos dos ejes, X y Z. Tenemos el sigma X, pero nos hace falta el sigma del otro eje. ¿Cuál es? El sigma Z. Ese sigma Z no nos encontró, por lo tanto ese va a equivaler a 0, va a ser igual a 0. Muy bien, ahora ya con esta información podemos diseñar nuestro cuadrito. Este cuadrito nos va a representar cómo está funcionando este elemento. Entonces vamos a definir que este va a ser este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y, mi eje Z, porque el Y no se encontró. Muy bien, ahora pongamos este sigma X 183.81. Eso quiere decir que está a tensión, por lo tanto lo vamos a dibujar saliendo, ¿cierto? Sigma X. Aquí también va a estar saliendo. Y ahora
vamos a dibujar este momento. Este momento está positivo, o sea que hace girar al cubito horario. Por lo tanto, esto va a ser así, para que gire horario. Esto va a ser mi tau xz. Y mi tau zx va a ser lo contrario. Lo va a hacer girar antihorario. Tau zx. Breve. Listo, con esta información, con este cubito, vamos a poder sacar los dos puntos que necesitamos, P1 y P2. Son fundamentales. Entonces en P1 vamos a tener que poner el sigma más alto, más grande. En este caso, este sigma va a ser de 183.81. Por lo tanto, esperen, creo que lo tengo algo mal, porque para H, claro, me faltó poner el signo. Claro, claro, ahí ya vi el error mío. Me faltó poner el signo porque acordémonos que en esta sección está entrando a compresión. Como está entrando a compresión, lo tengo que poner negativo. Y claro, como acá también está entrando a compresión, yo tengo que poner esto de forma negativa. Por lo tanto, este valor me va a cambiar. Y estos van a entrar en compresión. Qué pena ahí que no me di cuenta. Tanto insistiendo de tener en cuenta la compresión y la tensión, y vea. Menos 11.93 menos 171.88. Eso va a ser menos 183.81. Listo, es igual la suma, pero va a quedar negativo. No. Ojo. Bueno, ay, mierda, lo quité. 81. Va a quedar así, ¿cierto? Pero entonces, para definir P1, hay que elegir el sigma más grande. O sea, el que más está a la derecha. ¿Cuál está más a la derecha? Pues el 0. Entonces, como elegimos sigma z, tenemos que poner aquí tau xz. Y ese tau xz es este mismo, pero en diferente signo. Y ya en P2, pues pondríamos el sigma restante. Y este se pondría positivo. Listo, ahora con estos dos puntos voy a poner la cuadrícula aquí porque necesitamos graficar un círculo. Vamos a hacer el círculo de Moore, el cual es un método gráfico para aproximarnos los resultados a los esfuerzos principales y a el esfuerzo cortante máximo del tema en cuestión. Entonces voy a acercar esto un poco, un tricky, y vamos a empezar a definir los puntos. Entonces P1, bueno, esto me va a definir el sigma, esto me va a definir el tau.
P1 está a 0 y menos 71,61. Vamos a hacer una escala de 25, cada rayita cuesta 25. Entonces 25, 50 y 71,61 es más o menos por acá. Entonces ahí voy a hacer la rayita. Ahí quedó mi P1, ¿sí o qué? Ahora, menos 183. Entonces nos tenemos que ir menos 183 unidades hacia atrás, en el eje sigma. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 183. Eso es más o menos aquí. 183,81. Y en el tau va a ser positivo. 25, 50 y casi 75 por aquí más o menos. Bueno, entonces al unir estos dos puntos me va a quedar que P2 está por acá más o menos. Va a cuadrar bien P2. Listo. Ahora, uno de estos dos puntos con una línea recta más o menos ahí. Y ahora hago una circunferencia con ese radio. La ubico más o menos ahí. Hago crecer esto. Casi pin. Necesito el circulito más grandecito. Bueno, más o menos ahí. Listo. Ahí ya quedó mi círculo de Moore. Vamos a trazar una línea que pasa por el centro. Esta figura es más o menos aquí. Y ahora para hallar el P1 vamos a tener que rotar antihorario. Y este rota acá. Entonces, por tanto, me queda P1 aquí y P2 me queda acá. Bien. Y para hallar el tau máximo, yo necesito volver a rotar esta vaina loca en sentido de las manecillas del reloj. La roto acá así. Por acá me va a quedar el tau máximo. Y por acá también me va a quedar el tau máximo. No importa si tomamos el valor de arriba o abajo, el signo no nos interesa. Vale. Con esto ya podemos aproximar sigma P1. Vamos a ver cuánto nos da más o menos sigma P1. Está casi a 25. Pues yo lo voy a poner a 22. 22,5 megapascales. Este vendría siendo el esfuerzo principal máximo. Sigma P2, vamos a analizarlo. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 200, 200, ¿qué? 212, más o menos, 212 megapascales, menos 212 megapascales. Este es el máximo, este es el mínimo. Ahora vamos a poder mirar el tau máximo que contamos en el eje Y. 25, 50, 75, 100, 120, más o menos. 120, yo creo más o menos ahí. Bueno, ahí tenemos valores aproximados. ¿Qué pasa si queremos hallar los valores reales? Pues tenemos que hacer una serie de operaciones. Primero vamos a hallar el radio. Este radio está dado por esta siguiente fórmula, eh, que es sigma x menos sigma z, menos 183.81, menos 183.81 menos 0 sobre 2, todo esto al cuadrado, sobre la raíz, más lo que vendría siendo menos 71.61. Este es el esfuerzo cortante, xz al cuadrado. Entonces con esta operación nos va a dar el radio. Vamos a ver cuánto nos da de radio. Acá tengo 183.81 dividido 2, todo esto al cuadrado, más menos 71.62 al cuadrado. Eso nos va a dar 116.51, 116.51 megapascales. Entonces, el radio. ¿Qué es el radio? El radio es desde este punto hasta este punto de acá. Por lo tanto, esto es el tau máximo. Vemos que está más o menos acercado en esta escala que hicimos. Nosotros habíamos dicho que era 120, pero en realidad son 116. No estuvo mal, no estuvo del todo mal. Ahora, para hallar el sigma P1 y el sigma P2 necesitamos un sigma medio. Ese sigma medio lo hallamos con el sigma X menos el sigma Z sobre 2. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, menos 183.81 dividido 2. Menos 91.90. Menos 91.90 megapascales. Uy, hijo de madre, me dio hambre. Sigma P1, entonces va a ser va a ser sigma medio, o sea, menos 91.90, más el radio, más 116.51. Eso va a dar ni más ni menos lo que tenga que dar, más 116.51. Eso dio 21.61 megapascales. Y si lo comparamos con el que habíamos dicho, uff, ahí sí le atinamos. Nosotros habíamos dicho 22.5 megapascales y en realidad es 21.61 megapascales. O sea, muy acercado. Vamos a ver P2. Entonces va a ser lo mismo. Sigma medios menos esta vez el radio, 116.51. Entonces este va a ser menos 91.90 menos 116.51. Va a ser menos 208.41.
menos 208.41 megapascales. Aquí se desfasó un poco, pero no estuvo nada mal. 200, una diferencia aceptable. Menos 212, habíamos dicho, y en realidad es menos 208.41. Ahí terminaría el ejercicio para la fibra H. Lo mismo se tendría que hacer para la fibra K, pero yo lo voy a dejar acá porque me dio hambre y además el video está muy largo. Entonces, pues espero que les haya dado como una guía, como una luz, como uff, madre, con esto puedo trabajar, ya no pierdo resistencia. Bueno, aquí los dejo, bye.